Bienvenido nuevamente a un video más del canal. Mi nombre es Elíbar Largo y en este video vamos a hablar acerca de las interfaces funcionales en Java con ejemplos. Entonces el objetivo de esta sesión pues es entender de forma teórica y práctica las interfaces funcionales en Java. Es decir, vamos a trabajar primero la parte teórica para entender los conceptos y luego vamos a pasar a una parte práctica para afianzar esos conceptos y entender, como siempre digo, de mejor manera. Entonces vamos a ver primeramente la parte teórica y lo primero e importante es aprender el concepto de qué es una interfaz funcional. Una interfaz funcional trae consigo los mismos conceptos de una interfaz normal en Java. Recordemos que una interfaz permite definir el comportamiento de una clase, es decir, o una interfaz únicamente lo que me permite es definir los métodos, la firma de los métodos, y la clase ya implementará de acuerdo a sus necesidades específicas cada uno de los métodos definidos en esa interfaz. Entonces una interfaz funcional trae consigo esos mismos conceptos. Sin embargo, hay algo muy importante y una característica muy importante de la interfaz funcional. La interfaz funcional es una característica que aparece a partir de la versión 8 de Java, y es que una interfaz funcional debe tener sí o sí únicamente un método abstracto. Entonces esa es la característica principal de una interfaz funcional, es que va a tener sí o sí solo un método abstracto. Entonces cuando veamos una interfaz que tenga un solo método abstracto, ya sea en el código de la empresa o en internet o en el código de un amigo, vamos a inferir que esa interfaz es una interfaz funcional. Entonces el compilador la va a tratar como una interfaz funcional. Ahora hay otras características también muy importantes a tener en cuenta sobre el concepto de una interfaz funcional. Vamos a ver que a partir de la versión 8, del JDK de la versión 8, trae la notación que se llama Functional Interface, y esta es una anotación opcional, pero es muy recomendada. Esta anotación le indica al compilador explícitamente que la interfaz que vamos a definir, a declarar, es una interfaz funcional. Como mencionaba, la teoría nos dice que es una anotación opcional, pero es recomendado utilizarla porque de esta manera estamos haciendo referencia de forma explícita que esa interfaz que estamos declarando, definiendo, va a ser una interfaz funcional. Ahora, la interfaz funcional también puede traer otros métodos, como son los métodos estáticos, y una característica importante que viene a partir de la versión 8 de Java es que los métodos pueden ser implementados. Esto es muy importante. Anterior a las versiones 8 de Java, las interfaces únicamente solo podían escribir la firma del método para que la clase luego lo implemente. Sin embargo, a partir de la versión 8 de Java hay cómo escribir métodos implementados en una interfaz. Y otra característica importante es que es soporte para la programación funcional y funciones lambda. Recordemos que en un video anterior habíamos visto que para poder escribir una expresión lambda o una función lambda necesitamos una interfaz funcional, ya que una expresión lambda implementa el método abstracto de una interfaz funcional. Entonces es muy importante, es clave principal las interfaces funcionales para poder realizar la programación funcional en Java. Bien, entonces una vez visto estos conceptos, vamos a ver cómo se declara una interfaz funcional. Bueno, ya habíamos visto y habíamos dicho que una interfaz funcional trae consigo los mismos rasgos y las mismas características que una interfaz normal en Java. Sin embargo, como podemos ver aquí, para declarar una interfaz funcional podemos hacer uso de la notación Functional Interface. Esto le dice directamente al compilador que esta va a ser una interfaz funcional. Y la otra característica principal y única es que una interfaz funcional debe tener un solo método abstracto. Entonces aquí podemos ver que tenemos una interfaz con un método abstracto. Este método abstracto pone como argumento una variable de tipo doble y devuelve un valor que también es de tipo doble. Entonces cuando implementemos este método mediante una expresión lambda, lo que va a hacer es un método que va a tener un parámetro y va a retornar algo hacia afuera cuando se llame al método de la implementación mediante la expresión lambda. Entonces vamos a ir a la práctica. Y bien, ya habíamos estado haciendo ejemplos de lo que son expresiones lambda. Ya hemos creado un proyecto en dos videos anteriores. Yo en la descripción de este video voy a dejar los links, los enlaces a esos videos para que puedan tener referencia y puedan seguir este video de mejor manera. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es a crear una nueva clase. Vamos a hacer un ejemplo de una interfaz funcional y vamos a implementarla mediante una expresión lambda. Vamos a hacer el ejemplo, un pequeño ejemplo de una tienda en línea
Y pues bueno, entonces vamos a crear aquí una nueva clase. Vamos a darle clic derecho en el paquete lambda, vamos a darle new y vamos a ir a la opción de class. Aquí en class vamos a definir un nombre de clase, vamos a llamarle tienda en línea. Vamos a darle aquí un visto, un check en public static void main para que esta clase sea una clase que permite ejecutar la aplicación y vamos a darle finish. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí como ejemplo? Vamos a primeramente a simular el descuento de un producto en una tienda. Para eso vamos a hacer uso de una interfaz funcional para darle un poquito más de practicidad al ejemplo. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es a crear una interfaz funcional. Entonces vamos a poner aquí interface, vamos a darle de nombre descuento calculable. Esta interfaz me va a permitir hacer un descuento a un producto. Entonces vamos a poner aquí descuento calculable. Abrimos y cerramos llaves. Voy a cambiar de idioma mi teclado. Entonces aquí tengo ya la interfaz. Y entonces, como mencionábamos, una interfaz funcional va a tener siempre un método abstracto. Entonces yo aquí voy a declarar un método que devuelve un tipo de dato doble. Le voy a llamar al método calcular descuento. Recordemos que los métodos siempre deben estar en forma de verbo. Eso es lo que nos indica la teoría. Y esto es bueno para llevar un mejor desarrollo de nombrado en nuestros métodos. Entonces vamos a poner la definición del método. Este método va a tener un parámetro. Va a ser de tipo doble. Vamos a ponerle doble. Y vamos a llamarle precio producto. Entonces ponemos precio producto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método? En resumidas cuentas, va a calcular un descuento sobre el valor de un producto. Ahora, como podemos ver, habíamos mencionado que una interfaz funcional tiene sí o sí un solo método abstracto. En este momento, esta interfaz es una interfaz funcional. ¿Por qué? Porque tiene un solo método abstracto. Si yo aquí pongo otro método que sea abstracto, esto ya deja de ser una interfaz funcional y el compilador ya no la va a tratar como una interfaz funcional. Ya no voy a poder implementar una expresión lambda mediante ese método. Ahora, también hay la opción de poner la notación que habíamos mencionado que se llama funcional interfaz. Entonces, para eso vamos a poner acá arriba, vamos a poner la notación funcional interfase. Ponemos funcional interfase. Y entonces ahora ya tenemos la notación y esto es un poco más explícito, es un poco más visible. Y es mejor dejarlo así porque de esta manera cualquier programador que vea esta interfaz va a darse cuenta que es una interfaz funcional, porque aquí tenemos ya su notación. Ahora, esta notación también nos permite validar en tiempo de compilación que esta interfaz sea una interfaz funcional. Por ejemplo, si yo en este momento voy a crear otro método que se llame, no sé, aceptar. Vamos a poner aceptar y voy a ponerle punto y coma. Vamos a ver que tenemos un error. Este error se debe a que, como yo he anotado la interfaz funcional con una notación funcional interface, ahora sí ya me valida que esta interfaz tenga un solo método. Eso es lo bueno de utilizar la notación, porque ya me valida que tenga un solo método. Si yo paso en este momento el mouse por la parte superior, aquí me dice que la notación funcional interfaz está inválida porque la notación no es una interfaz, perdón, la interfaz no es una interfaz funcional. Entonces nos dice que debemos quitar esta notación. Si yo la quito, ya desaparece el error, pero si yo nuevamente la pongo, va a haber el error. Entonces ahora la notación lo que hace es validar que la interfaz sea en verdad una interfaz funcional, y entonces aquí yo debo quitar ya un método para que únicamente quede solo un método abstracto que había tenido un inicio. Entonces voy a guardar. Bien, entonces como decía, voy a guardar y ahora ya tengo mi interfaz funcional lista con un método abstracto. Y entonces vamos a seguir con el ejemplo. Entonces en el ejemplo, ¿qué es lo que habíamos dicho que vamos a hacer? Es que vamos a simular el descuento de un producto utilizando la implementación lambda mediante una interfaz funcional. Entonces lo que voy a hacer aquí primeramente es a definir el precio de dos productos. Entonces voy a poner aquí el tipo de dato doble. Voy a poner precio producto 1. Voy a poner dos productos, ¿sí? Y el precio del primer producto le voy a poner un valor de 80 como punto y coma. Voy a poner el precio de otro producto que también va a ser de tipo doble. Precio
Vamos a poner producto 2. Esto va a almacenar un valor de 120, ponemos 120.0, ponemos punto y coma. Entonces aquí he definido los valores de los productos. Lo que voy a hacer es implementar una expresión lambda, una función lambda, para que me haga un cálculo de un descuento de acuerdo al valor del producto. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es definir un descuento principal, un descuento del 10%. Entonces lo que voy a hacer aquí es utilizar la interfaz descuento calculable. Voy a ponerle un nombre, voy a decirle que es el descuento del 10%, y aquí voy a implementar mi expresión lambda para hacer un descuento del 10% a un producto. Entonces lo que voy a hacer es escribir mi expresión lambda. Recordemos la sintaxis de una expresión lambda. Una expresión lambda es una función sin nombre que puede tener o no parámetros y puede retornar o no retornar algo. Lo interesante acá es que cuando yo tengo un solo parámetro para definir mi expresión lambda, esta puede tener o no paréntesis, porque por lo general hacíamos esto, ¿no? Apertura y cierre de paréntesis, la función de flecha, la flechita, y la apertura y cierre de llaves, que es el cuerpo de la expresión. Los paréntesis son sí o sí obligatorios cuando tenemos más de un parámetro. Cuando yo tengo un solo parámetro, como es en este caso de acá, no hay necesidad de poner la apertura y cierre de paréntesis. Entonces lo que podemos hacer aquí es únicamente pasar el parámetro como tal. Aquí le voy a poner el nombre del parámetro, le voy a poner precio. Obviamente este parámetro va a mapearse con el precio del producto. Y luego voy a poner la implementación. La implementación o el cuerpo de la expresión lambda también es obligatorio poner llaves siempre y cuando hayan más de una línea. Cuando hay una sola línea no hay necesidad de poner la apertura y cierre de llaves, porque esto lo hace un poco verboso. Entonces yo voy aquí a eliminar y únicamente voy a poner el cuerpo directamente. ¿Qué es el cuerpo? Voy a hacer el cálculo. ¿Qué va a ser el cálculo? El cálculo del porcentaje de descuento que yo voy a obtener. Entonces, ¿cómo lo hago? Únicamente lo que hago es decirle que al parámetro que viene en el método, que lo estoy recibiendo aquí mediante la expresión lambda, lo voy a multiplicar por 0.10, porque es un descuento del 10%. Entonces ponemos 0.10. Y como mencionaba, lo que va a hacer esto es calcular el descuento del 10% sobre el valor del producto. Hasta aquí todo bien. Y como mencionaba, que la sintaxis de una expresión lambda puede variar de acuerdo a los parámetros que tenga y de acuerdo al cuerpo, al código que haya en el cuerpo de la expresión. En este caso, como mencionaba, no ponemos paréntesis, lo podemos poner, no hay problema. Si lo ponemos no nos da error, pero para hacerlo menos verboso podemos dejarlo, porque es un solo parámetro. Si ya fueran más de un parámetro, ahí sí obligatoriamente debemos poner los paréntesis. Y acá si fuera más de una línea, entonces también tenemos que poner apertura y cierre de llaves. Ahora bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer otro descuento. Ese es un descuento del 10%. Vamos a hacer otro descuento. Entonces ponemos aquí el nombre de la interfaz de la cual vamos a hacer la implementación con la expresión lambda. Aquí vamos a poner un descuento personalizado. Descuento personalizado. Vamos a darle el nombre a la implementación y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí el precio, el parámetro que viene. Entonces pongo precio, luego pongo la flecha y en este caso sí voy a poner una apertura y cierre de llaves, porque voy a hacer un código un poco más extenso que es un poco más de una línea. Entonces voy a poner apertura y cierre de llaves. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer una validación para los diferentes precios y hacer un descuento personalizado de acuerdo a los precios o al precio que tenga el producto. Entonces voy a decirle aquí que si el precio es mayor a 100, entonces va a tener un descuento, pero si el precio es menor va a tener otro descuento. Entonces, ¿cómo hacemos? Utilizando una sentencia if. Vamos a poner la sentencia if y vamos a decirle que si el precio, recordemos que el precio es el parámetro que viene, y entonces le digo que si el precio es mayor a 100, entonces va a tener un descuento. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a retornar algo. Entonces ponemos un return. Recordemos que este método retorna un valor, entonces aquí ponemos un return y lo que hacemos es el cálculo del descuento, el precio por, en este caso cuando el valor del producto sea mayor a 100, lo que voy a hacer es un descuento del 15%, entonces voy a poner 0.15. Ponemos punto y coma y listo. Ahora, si el precio es menor a 100, entonces vamos a darle un descuento inferior, entonces ponemos un else
Y aquí ponemos un return, nuevamente ponemos un return y ponemos precio, pero hacemos un descuento un poco más pequeño, que es un descuento del 5%. Ponemos 0.05%, ponemos punto y coma. Vamos a guardar. Y entonces, en este caso, como hemos podido ver, como tenemos un solo parámetro, no ponemos apertura y cierre de paréntesis. Y como tenemos más líneas de código, vamos a poner apertura y cierre de llaves en el cuerpo de la expresión lambda. Aquí hay otro dato muy interesante, y es que cuando yo tengo un valor de retorno en el método, al momento de implementarlo en la expresión lambda, siempre y cuando sea una sola línea, yo no debo poner el return, puedo obviar el return. Si ven aquí yo he obviado el return, pero también lo puedo poner, no tengo ningún problema, lo puedo poner. Sin embargo, aquí ya tengo que poner la apertura y cierre de llaves, entonces aquí hay ese detalle. Y aquí debo poner el punto y coma. Entonces ahí está todo bien, pero si es que yo tengo una sola línea de código, no pongo el return, pongo directamente la operación y el compilador lo va a tomar esto como un return y lo va a mandar directamente hacia afuera. Entonces vamos a guardar. Bien, ahora que ya tenemos tanto el precio del producto, tenemos la implementación para los diferentes descuentos utilizando expresiones lambda a partir de nuestra interfaz funcional, vamos ya a darle uso. Entonces vamos aquí a hacer una pequeña impresión, vamos a poner un sysout. Y aquí vamos a poner una leyenda, vamos a poner un texto. Vamos a poner aquí un texto que diga descuento del 10% en producto 1. Vamos a poner producto 1, dos puntos. Y vamos a poner aquí el signo de dólar y vamos a concatenar. Entonces aquí vamos a hacer la presentación de nuestra primera expresión lambda, que en este caso viene a ser descuento 10. Esa es la implementación, entonces lo que voy a hacer aquí, voy a poner descuento 10. Punto, y voy a utilizar el método que dice calcular. Vamos a poner calcular descuento, y a este método automáticamente aquí ya me le puso un valor. Yo le voy a poner precio de producto 1, entonces ponemos precio de producto 1 y luego voy a crearme otra salida por consola y voy a poner también una leyenda, y aquí voy a poner descuento personalizado en producto 2. Voy a poner dos puntos, el signo de dólar. Voy a darle aquí también un espacio en la parte, en la línea de arriba, y voy a concatenar. ¿Qué voy a concatenar aquí? Voy a concatenar el uso de la segunda expresión lambda. ¿Cómo la utilizo? Con el nombre que hemos puesto acá arriba, el nombre que hace referencia a la implementación de esa interfaz funcional. Entonces ponemos aquí descuento personalizado punto, el método calcular descuento, y aquí sí vamos a pasarle el producto 2. Entonces vamos a guardar. ¿Y qué es lo que esperamos en la salida? En la salida lo que esperamos en la línea 25, vamos a realizar el descuento del producto 1 con el descuento del 10% utilizando la expresión lambda. Luego en la segunda impresión por consola del producto 2, que dice descuento personalizado en producto 2, vamos a hacer la operación utilizando la expresión lambda, pero vamos a ir a descuento personalizado. En este caso descuento personalizado tiene un poco de código con una validación. En esta validación nos dice que si el precio es mayor a 100 vamos a hacer un descuento del 15%, y si no un descuento del 0.05%. Que bueno, a la final vendría a ser 15% y acá 5%. En este caso es un valor de 120 el que vamos a pasarle a la segunda expresión lambda de descuento personalizado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer el cálculo de 120, va a obtener el 15% de descuento para ese producto. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As, vamos a darle Java Application, y por consola nos debería salir lo siguiente. Primeramente va a ser el descuento de $80 por el 10%, que son $8. Y luego va a ser el descuento de $120. En este caso, como valida con este if que sea mayor a 100, nos vamos a ir por el caso primero del 15%. Y nos dice que el descuento personalizado del producto 2 es de $18, porque ha hecho un descuento del 15% al valor de $120. Bien, entonces con esto hemos visto lo que son las interfaces funcionales, hemos visto un poco de teoría, hemos visto la implementación,
Hemos realizado un ejemplo utilizando expresiones lambda a partir de una interfaz funcional. Hemos hecho un ejemplo un poco didáctico, de tal manera que se lo pueda entender y podamos tener un poco más de práctica en el uso de la programación funcional, específicamente en la parte de las expresiones lambda, ya que, como mencionaba, este tema es bastante importante, ya que a partir de aquí podemos trabajar con las interfaces funcionales que vienen en el paquete de Java por defecto, y también podemos trabajar con lo que son el API de streams, que también viene en el JDK en la versión Java 8. Y pues bien, si este video te ha sido de ayuda, te pido te suscribas al canal, le des me gusta, compartas el contenido para que llegue a más personas. Por esta clase vamos a quedar hasta este punto y nos vemos en el siguiente video.